En la cocina olía a té con bergamota y algo más, tal vez a viejo. En la casa de mis papás siempre olía igual, un poco a polvo, un poco a incienso, y a recuerdos crujientes como flores secas en el jarrón de mi abuela. Tengo 33 años, un matrimonio propio, costumbres mías, y un sentido del humor que a veces mi esposo no entiende, pero nos reímos juntos. Esa noche estábamos platicando, bromeando, que no me parezco mucho a mi papá. Bueno, pasa. Oye, ¿y si no eres de él? Soltó mi esposo, aventándome una uva. Ajá, ¿y qué? Me hago una prueba de ADN. Pues hazla. Lo hice, por juego, sin expectativas, sin miedo, puro, jaja. Mandé mi saliva en el tubo, pagué y lo olvidé. 2 semanas después, llegó un correo. Lo abrí mientras tomaba café, pensando que era una oferta de zapatos, no un golpe directo al pecho. Negativo. No soy hija de mi papá. Me quedé en silencio un segundo. Leí otra vez, y otra. La risa se había ido en la conversación anterior. Mi esposo se acercó, leyó por encima. ¿Cómo es eso?, preguntó lento. No respondí. Después vino el camino a casa, largo, con la mirada vacía por la ventana, el corazón doliendo, bajo mis pies el asfalto, dentro la ansiedad. Tengo 33, pero me sentí niña otra vez. Esa niña que creía que la familia era la base de todo. Mi mamá siempre fue como un metrónomo moral. No mientas, no bebas, no engañes, no grites. Sé mejor que este mundo. En su closet guardaba pañoletas para la iglesia. En su cartera un escapulario de San Judas. Cada Pascua hacía pan dulce y prendía velas. Cada charla tenía sabor a santidad. Entré sin avisar. Mi mamá estaba en la cocina, alisando el mantel. Todo igual. Mamá, tengo que preguntarte algo. Me sonrió. ¿Qué, hija? ¿Quién es mi papá? Silencio. Ese silencio muerto que derrumba casas. Su cara se tensó como tela en lavadora. Se dejó caer en la banca, como si la hubieran desinflado. ¿Ya sabes? Asentí. Exhaló. No gritó, no negó. Solo sus ojos se nublaron, como foto vieja. Él no lo sabía, dijo bajito, y tú no debiste saberlo. Luego vino la tormenta, palabras que no se olvidan. Mi papá no es mi papá. Mi hermano no es del mismo hombre que yo. Hubo un tercero, de otro más, murió bebé. Mi mamá vivió como pudo. O quiso, o le dejaron. Ya no importa. Cada hombre fue temporal, cada uno una historia. Y el papá que conocí, amé, con quien fui a pescar, que arreglaba mi bici, que lloró en mi boda, solo lo aceptó, o no sabía. Cuando eras niña pensé que esto no saldría a la luz. Tenía miedo. Luego intenté ser mejor, ir a la iglesia, ayunar, como si eso pudiera limpiar esto. La miré sin reconocerla. Frente a mí estaba una mujer a la que llamaba mamá, pero sonaba como una extraña. ¿Y papá? Él sabía. Negó con la cabeza. No, no sabía. Juré que me iría con este secreto. La casa se movió. Algo dentro se rompió. Lo que sostenía mi historia. ¿Quién soy ahora? ¿De quién? ¿Qué corre en mi sangre? Salí a la calle. El viento frío. En mi cabeza solo una pregunta. ¿Cómo se vive ahora? En el coche, mi esposo callaba. Quise decirle que no soy quien él cree, que todo cambió. Pero solo me tomó la mano. Fuerte, seguro, sin palabras. Pasaron días. Luego semanas. No he perdonado. Ni sé si debo. No sé qué hacer con esta mujer que decía ser mi madre, pero construyó su vida con mentiras. No sé si contarle al papá. Quizá no. A veces la verdad es veneno, pero sé una cosa. No soy resultado de sus errores. Soy yo. Crecí, amé, aprendí, caí, me levanté. Soy persona. Compleja, vulnerable, fuerte. Y lo que corre en mis venas no borra cómo viví. Se puede vivir, aunque el cimiento esté roto. Solo hay que aprender a caminar con cuidado. O construir uno nuevo, propio. Voy a contar también mi historia, porque ya no soporto guardarlo dentro. Y que me juzguen, que me digan que no es asunto mío, que me insulten. La verdad, ya me da igual. Después de todo lo vivido, moralmente y en los hechos, no tengo mucho que perder. Tenía una hermana mayor. Se llamaba Paulina.
Hasta hace poco era la única persona realmente cercana en la familia. Paulina tenía 2 niños chiquitos, el menor apenas tenía 1 año y el mayor un poco más de 2. Su esposo, Ernesto, era buen hombre, tranquilo, trabajador. No un héroe, pero sí un hombre de familia. Siempre buscaba cómo mejorar las cosas en casa. Paulina, en cambio, siempre fue ambiciosa. Quería una vida bonita, coche, remodelaciones, vacaciones. Nada raro, ¿no? Pero sus deseos no coincidían con su realidad. Todo empezó con sus quejas eternas: Ernesto gana muy poco, vivimos como pobres, estoy en casa y mis papás no ayudan. Hasta que un día le taladró tanto la cabeza a Ernesto que él decidió enlistarse como guardia en Michoacán. Decía que ahí pagan bien, que podría ahorrar, comprar un coche, guardar algo para los niños y arreglar la casa. Yo estaba totalmente en contra. Pero, ¿quién me preguntaba? En esta familia casi nunca me escuchaban. Él se fue. Prometió que sería por poco tiempo, solo para juntar dinero y regresar. Al principio todo iba bien. Paulina se mantenía firme. Mis papás medio la ayudaban con comida, con los niños. Pero luego se cansaron. Que la edad, que el trabajo, que su salud, que ya criamos a los nuestros, ahora te toca a ti. Se desentendieron, y Paulina se quedó sola con 2 bebés. Uno gateando, el otro recién entrando al kinder. Yo me metía al ruedo. Iba los fines de semana, en las noches después del trabajo. Como podía. Aunque yo también tengo mi vida. Trabajo, pareja, cosas. Pero tengo conciencia. Y hermana. Bueno, tenía. Con el tiempo, Paulina cambió. Empezó a decir cosas que me helaban por dentro. ¿Cuánto pagan si él no regresa? Si pasa algo, pues mínimo nos deja más dinero, ¿no? Al principio pensé que era crisis nerviosa. Pero luego entendí, no. Lo veía como un negocio. Después empezó con sus rarezas. Que estaba sola, que se aburría, que su vida no tenía sentido. Le decía: mete a los niños a guardería, busca un trabajo, distrae tu mente. Me contestaba: ¿estás loca? ¡Qué vergüenza! Yo parí, yo merezco descansar, no andar de empleada. Un día llegué a su casa como siempre. Teníamos copia de llaves. Entré. Sobre la mesa del recibidor, una chamarra de hombre. No era de Ernesto. Unas botas enormes. Todo olía distinto, como a otro. Me miró y empezó a decir que era de papá, que había pasado. Pero mi papá es más bajito, usa otro tipo de ropa. Al día siguiente me confesó. Lloraba. Dijo que no lo planeó, que se sentía sola, que en un sitio de citas conoció a un viudo, que la entendía, la apoyaba, que eran almas gemelas. Me quedé de piedra. Le pregunté: ¿y Ernesto? Él está vivo, está allá, arriesgando la vida. Me contestó: ¿y yo qué? ¿No merezco ser feliz? ¿Voy a estar sufriendo sola? Le dije todo. Que eso era traición. Que la familia no es solo alegría, es también responsabilidad. Que Ernesto no se fue por gusto, se fue porque ella no paraba de quejarse. Y le juré, si lo volvía a ver, le diría todo a Ernesto. A la cara. Pareció que entendía. O eso me hizo creer. Pasaron un par de semanas. Cayó una nevada fuerte en la sierra, la ciudad se paralizó. Cancelaron mi trabajo. Decidí darle la sorpresa a Paulina, llevarle algo rico, jugar con mis sobrinos. Entré a su casa, y me quedé congelada. Un hombre medio desnudo andaba por la sala. No era Ernesto. 2 niños jugaban a su lado. Tenía una cuchara en una mano y un juguete en la otra. Traía puesto apenas una toalla. Me miró, se quedó quieto. Paulina salió de la regadera. Se detuvo. Nadie dijo nada. Yo, ahí, con la bolsa en la mano, temblando. Esa noche, cuando pude ordenar mis pensamientos, le escribí a Ernesto. Largo, detallado, con pruebas. Me llamó. No hablaba. Luego empezó a hablar, muy bajito. Y después lloró. Un hombre fuerte, llorando como un niño. Me decía gracias. Y perdón.
Luego silencio. A la hora me bloqueó de todo. Ella también. Después supe por conocidos que Paulina dijo que yo estaba loca, que tomaba pastillas, que siempre le tuve envidia. Mis papás sabían quién soy y cómo soy. Pero aún así dijeron, no deberías haberte metido. Destruir una familia es lo peor. Desde entonces no me hablan. Ahora ya no tengo hermana, ni sobrinos, ni padres. Solo me queda el recuerdo de ese día, yo parada en esa casa, con un paquete de pan dulce en la mano, viendo a un hombre extraño y a dos niños sin entender nada. Y no me arrepiento, ni un poco. Elegí la verdad. Y sí, me quedé sola, pero con la conciencia limpia. Ojalá, si existe la justicia, Paulina reciba algún día lo que sembró. Yo era la niña que creía que su papá era un superhéroe. Cada mañana, antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro afuera y los perros callejeros ladraban a lo lejos, abría mis ojos soñolientos y lo veía en la cocina de nuestro pequeño departamento en Iztapalapa. Preparaba café en esa vieja cafetera de vidrio que burbujeaba y humeaba, luego me hacía el desayuno. Siempre huevos con tortilla, porque decía que con tortilla sabe mejor. Me peinaba el cabello, haciéndome 2 trenzas para que no se enredara, y me ponía mi chamarra rosa antes de salir al frío de la mañana. Mi mamá todavía dormía. Ella no trabajaba. Siempre decía que odiaba las mañanas, así que mi papá me tomaba de la mano, su palma áspera y cálida, envolviendo la mía mientras caminábamos por la banqueta rota hasta la primaria que estaba a 3 calles. A veces cantaba bajito canciones de José Alfredo o Chabela Vargas, y yo pensaba que su voz era más profunda y bonita que la de los cantantes en la radio. Después de la escuela, me recogía, y si le había ido bien con las propinas de su trabajo de cargador, me compraba un elote o un mango con chile de los puestos afuera. Sentada en la banqueta comiéndolo, él me contaba historias de cuando era niño en Veracruz y cómo soñaba con tener su propio taller mecánico algún día. Por las noches, me leía cuentos de un libro viejo de fábulas. Su voz era mi arrullo, y así me dormía sintiéndome segura, hasta que un día mi mundo se rompió. Tenía 7 años, estaba jugando con mis muñecas cuando mamá llegó temprano a casa, oliendo a perfume caro y cigarros mentolados. Me dijo que me fuera a mi cuarto a ver la tele, pero como siempre, espié por la rendija de la puerta. Vi a mi papá de pie junto al sofá, con una mochila y su chamarra de mezclilla vieja doblada encima. Su cara estaba pálida, sus labios temblaban. Corrí hacia él y lo abracé fuerte de la pierna, preguntándole a dónde ibas. Se agachó, me acarició la cara con su mano grande y áspera, y me susurró: «Nunca lo olvides, mi niña, te amo más que a nada», y se fue. Mi mamá se sirvió un vaso de vino barato y se puso a hablar por teléfono, riéndose fuerte. No entendía qué había pasado, pero todo se sintió frío desde ese día. Las noches eran silenciosas. Ella veía novelas sola, mientras yo peinaba mis muñecas en la alfombra, inventándoles diálogos para no sentirme tan sola. Papá venía a veces, pero siempre que llegaba, mamá le gritaba, le pegaba en el pecho con los puños, le decía que era un inútil. Él nunca gritaba de vuelta, solo me miraba con unos ojos que me rompían el corazón. Con el tiempo dejó de venir. Empecé a ir sola a casa de sus papás, mis abuelos, que vivían a unas cuadras cruzando la avenida. Abuela me abría la puerta y suspiraba, me daba sopa de fideos y me sentaba a hacer la tarea en la mesa. Papá llegaba en la noche de su trabajo en el taller, con la ropa sucia de grasa y sudor, y se sentaba frente a mí sin decir mucho, pero sus ojos decían todo. Luego abuela empezó a decir cosas raras. «Los hijos de otros nunca son realmente tuyos», murmuraba lavando los trastes. Yo no entendía. Le decía: «Pero yo soy la niña de mi papá». Ella apretaba los labios y no respondía. Pronto papá dejó de venir también a casa de abuela.
Ella decía que tomaba mucho. Abuelo un día gritó: «Deja de esperarlo, niña, ya es un borracho perdido». Pero yo seguía yendo, sentada en el columpio de la entrada por horas, viendo pasar los carros, esperando ver su chamarra mezclilla y sus botas polvorientas. A veces me quedaba ahí tanto tiempo que se me entumían los dedos del frío. Volvía a casa llorando bajito para que mamá no me oyera. Mamá empezó a golpearme más seguido, por dejar un vaso sucio en el fregadero, por caminar fuerte, por respirar muy alto. Un día me pegó con la cadena de metal del perro, hasta que mi espalda y mis piernas se llenaron de moretones negros y morados como flores podridas. Cuando papá los vio, me llevó con él. Viví un tiempo con él y mis abuelos, y por primera vez en meses dormí sin miedo. Pero luego vino el juicio. Recuerdo que me puse mi vestido más bonito, uno azul de florecitas blancas, que ya me quedaba corto. Mamá me llevó a un rincón y me dijo en voz baja, con los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblando: «Si dices que quieres vivir con él, me voy a tirar de un puente, me voy a matar. ¿Quieres que tu mamá se muera? Prometo que ya no te voy a pegar. Tengo trabajo ahora, todo va a mejorar. Podrás ver a tu papá, pero tienes que vivir conmigo. Si no, el puente. No lo olvides, mi niña». Y yo le creí. Cuando el juez me preguntó con quién quería vivir, llorando dije: «Con mi mamá». Vi cómo mi papá agachaba la cabeza y se tapaba la cara con las manos. Yo creía que la estaba salvando. Esa noche, cuando volvimos a casa, me dio 3 bofetadas por no quitarme los zapatos antes de entrar. Los golpes regresaron igual que antes, solo que ahora era más cuidadosa y no me dejaba marcas visibles. Seguía yendo con mis abuelos, pero las visitas se hicieron breves. Abuela me daba un pan con frijoles y me mandaba de regreso antes de que papá volviera del taller. No entendía por qué. En mi cumpleaños número 8, escuché a abuela preguntarle a papá en la cocina: «¿Por qué sigues viniendo por ella?». Él respondió: «Porque me da lástima». Esa palabra me rompió. Yo no quería lástima, quería amor. Pasaron los años. Mamá consiguió trabajo en un Oxxo y yo me volví invisible. Usaba los mismos zapatos rotos todos los días. En la escuela me decían «la piojosa», porque siempre olía a fritanga y a cigarro. A veces no comía en todo el día. Mi única salvación eran los libros viejos que sacaba de la biblioteca, leyéndolos bajo la sábana con una linterna hasta que me ardían los ojos. Cuando tenía 10, un borracho prendió fuego al Oxxo, después de que ella lo insultó. Sobrevivió, pero se quemó parte del cuerpo. Recuerdo que cuando llegó del hospital pensé: «Ojalá se hubiera muerto». Es horrible pensar eso de tu propia madre, lo sé. Pero en ese tiempo, la muerte parecía más amable que su mano. Entonces buscó a papá. Él ya trabajaba en plataformas petroleras en el Golfo y ganaba bien. Lo contactó por amigos en común y arregló un encuentro casual afuera de la iglesia, y él volvió. Me alegré y me dio miedo al mismo tiempo, pero ahora papá tomaba mucho. Desaparecía días enteros, y cuando regresaba, peleaban y se lanzaban cosas. Los vecinos llamaban a la policía cada semana. Cuando él no estaba, ella me pegaba más fuerte. A veces me pateaba en las costillas. Lo único que me hacía seguir era contar los días que faltaban para cumplir 18 y largarme. A los 15, papá se fue de nuevo, esta vez con una mujer 10 años menor. Le supliqué que me llevara con él. Me miró y dijo: «Ella no quiere hijos». Me acarició la cabeza y se fue. Conté los días hasta cumplir 18. Cuando por fin me fui, a mamá no le importó. Conseguí trabajo. Estudié en un tecnológico público, aprendí a vivir con las pesadillas. Papá me ayudó a pagar la universidad, me compró brackets cuando tenía 19 y me ayudó con el enganche de un departamento pequeñito en Nezahualcóyotl. Quiso acercarse más a mí, pero yo siempre mantenía distancia. Había demasiadas heridas. Un día, abuela me dijo la verdad. Estaba tomando rompope y comenzó a hablar sin filtro. Me contó que, durante el primer divorcio,
Mamá le dijo a papá que yo no era su hija, que siempre le había puesto los cuernos. Juró por la Virgen de Guadalupe que yo no era suya. Por eso él se fue, por eso se volvió alcohólico, por eso no peleó por mí. Años después, cuando él empezó a ganar dinero, ella le dijo que había mentido, pero ya era tarde. Él había vivido años pensando que yo era hija de otro hombre. Ahora tengo 30, tengo esposo, un hijo que se parece a su papá y una niña con mis ojos. Un día, tomando café conmigo, mi papá dijo en voz baja: «Yo todavía no sé si realmente eres mi hija. Pienso en hacerme una prueba de ADN, pero ¿qué cambiaría? Él me crió, me cuidó, pagó mis estudios, me enseñó a andar en bici, me enseñó a soñar. Es mi papá, la sangre no te hace padre. El amor sí. Lo que nunca entenderé es por qué lo hizo ella. ¿Por qué decirle que yo no era suya? Por venganza, por odio, por placer de destruir. Lo dejó tan roto que casi se mató bebiendo. Y a mí me quitó a mi héroe, al único que me amaba de verdad. Por eso, creo que las pruebas de ADN, al nacer, deberían ser obligatorias. No para proteger a los hombres, sino para proteger a los niños, para que ningún niño tenga que crecer preguntándose por qué su héroe se fue, o si realmente alguna vez fue su héroe. El sol de Cancún quemaba mis hombros, el aire olía a mezcla de sal marina, bloqueador de coco y risas estridentes de turistas. En la alberca sonaba una música bajita, algo relajado con sabor a Caribe, mezclado con acordes de pop. Este hotel no era cualquiera, 5 estrellas, buffet de mariscos, meseros vestidos de blanco, todo impecable. Un lugar donde no solo descansas el cuerpo, sino también la rutina. Llevaba varios días tirado en la camastros junto a la alberca, tomando cerveza, sin pensar en nada más que no quemarme antes de que se acabara el viaje. Y justo entre la tercera y cuarta cerveza, los vi. Ella, rubia, unos 35 años, quizá un poco más, alta, figura cuidada, bien arreglada, rostro de rasgos suaves, típicos del este de Europa, algo cansado, pero feliz. Él, moreno, delgado, con barba corta, gafas oscuras. Sus ojos oscuros y atentos, y cuando la miraba, había tanta ternura que hasta a mí, un cínico con años encima, me conmovió. Se reían, chapoteaban, hablaban en inglés con acento ruso. Ella le besaba la mejilla, él la abrazaba de la cintura. En un momento me acerqué, y como suele pasar en vacaciones, comenzamos a platicar. ¿Son pareja?, pregunté sin rodeos, por pura curiosidad. Ella se rió. Sí, dijo. Venimos aquí todos los años, ya 6 consecutivos. Él asintió y añadió con acento. Ella es mi amor, only one, mi favorita. Alcé la ceja y sonreí, un romance clásico de verano en México, sencillo pero cálido. ¿Y dónde viven?, seguí. Yo en Rusia, él aquí en Cancún. Él trabaja en el puerto, a veces hace tours. Y yo no trabajo. ¿Cómo que no trabajas? Entonces, ¿quién paga todo esto? No es barato el hotel, ¿sabes? Me miró tranquila, hasta desafiante. Mi esposo. ¿Esposo? Casi me atraganto con la cerveza. ¿O sea que estás casada? Sí, asintió sin vergüenza. Tengo un hijo de 11 años. Mi esposo es buena persona, atento. Llevamos años juntos. Pero yo amo a este hombre, él es como el sol. Mi esposo es estabilidad, seguro, pero frío, siempre ocupado en el celular, en casa es casi una sombra. Aquí, en cambio, me siento viva. Me quedé callado. No sabía qué decir. No podía entender ese equilibrio, familia, hijo, esposo, y al mismo tiempo escapadas anuales a otro país, no por un par de horas, sino por toda una semana, año tras año. ¿Él sabe?, pregunté al final. Mi esposo se rió. No, piensa que viajo con amigas, que descanso de la rutina. Dice que me lo merezco. El hombre turco la miraba con tal adoración que parecía que el mundo desaparecía cuando ella estaba cerca. No entendía todo, pero captaba el tono. Le tomó la mano, la abrazó fuerte. Ella le besó los labios. Me alejé. No por moralismo, sino porque sentí un nudo en el pecho, no por juzgar, sino por esa injusticia silenciosa.
En algún lugar de Rusia, un hombre preparaba tal vez el desayuno para su hijo, sin saber que su esposa se pierde en abrazos ajenos en tierras lejanas. Y ahí estás, en la alberca, escuchando un te amo, con acento extranjero, y entiendes que el mundo no es blanco ni negro. Está lleno de tonos de lealtad, pasión, mentiras, autoengaños y ganas de vivir, porque en sus ojos no había maldad ni interés, solo tristeza, por el amor que le faltaba en casa. Volví a mi lugar, serví otra cerveza y me recosté. Y no pude sacarme una idea de la cabeza. Si tu esposa se llama Olga y cada año viaja, con amigas, a Cancún, amigo, eres cornudo. Estas fueron mis primeras relaciones realmente serias. Tenía 24 años y sentía que, por fin, estaba entrando en la vida adulta de verdad. Ya no llevaba Red Bulls y papitas en mi mochila. Ahora eran barritas de proteína y café negro en vaso de unicel. Cada mañana planchaba mis camisas, revisaba mi cuenta bancaria y me sentía orgulloso al ver que, poco a poco, iba construyendo una vida. Ella se llamaba Mariana. Tenía 23, estudiaba enfermería en el TEC y trabajaba medio tiempo como cajera en un Oxxo. Fue ahí donde la conocí. Cada mañana, antes de entrar a la agencia de autos donde trabajaba, pasaba a comprar un café americano grande sin azúcar y ella siempre me atendía con una sonrisa. Un día, mientras me daba el cambio, me dijo bajito: «Te ves muy cansado. ¿Todo bien?». Y sentí que algo dentro de mí se rompía y se abría al mismo tiempo. Empezamos a salir rápido, como dos personas que habían esperado toda su vida para ser vistas realmente. Se reía de todos mis chistes tontos, yo le mandaba memes a las 2 de la mañana. Se sentaba en mi barra de cocina con mi sudadera puesta, comiendo cereal directo de la caja con su cabello en chongo deshecho. Y yo pensaba: Dios, quiero esto cada día por el resto de mi vida. Para invierno, le compré un anillo. Nada lujoso, un solitario pequeño de oro blanco en una joyería de la plaza, pero trabajé horas extra durante meses para pagarlo. Le propuse matrimonio en el mirador de Chapultepec. Era marzo, hacía frío y el viento soplaba fuerte, pero ella gritó de felicidad y me abrazó tan fuerte que casi tiro el anillo por la reja. Lloró de alegría todo el camino a casa. Planeamos la boda para agosto. Su mamá ya nos mandaba fotos de salones de eventos y menús de banquete, y su Pinterest explotaba con centros de mesa de eucalipto y vestidos de damas color palo de rosa. Yo trabajaba los fines de semana lavando coches y haciendo Uber Eats en las noches para ahorrar un poco más. No me importaba el cansancio, solo quería darle la vida que merecía. Ese sábado parecía cualquier otro. Estuve todo el día en el taller, cambiando aceites, hablando con clientes sobre llantas y frenos. Mariana me dijo que iría a casa de su amiga Carla para una noche de chicas, vinito, pelis románticas, mascarillas. Le mandé mensaje: diviértete, hermosa. Avísame si quieres que pase por ti. Casi a medianoche terminé de trabajar y fui por ella. Las calles estaban vacías, los semáforos en ámbar, y sonaba Luis Miguel bajito en mi teléfono conectado al estéreo. Iba sonriendo solo, pensando en verla, en que subiría al coche con esa sonrisa suya, y de ahí nos iríamos a comer unos tacos al pastor antes de dormir. Y entonces me entró una idea estúpida. ¿Y si le bromeo? Si finjo que sé algo solo para ver su reacción? Siempre me decía que era demasiado confiado, demasiado noble. Quise hacerle una broma. Dios. Salió al coche, oliendo a coco y vainilla, con las mejillas rosas por el vino. Abrió la puerta del copiloto y se inclinó para besarme. Volteé la cara, se quedó quieta, confundida. «Oye, ¿qué pasa?» No dije nada, solo encendí el motor y empecé a manejar. «¡Amor!» Su voz sonaba pequeña, temblorosa. «¿Estás bien?» Silencio. «¿Estás enojado conmigo?» Extendió su mano para tomar la mía, pero la aparté y apreté más fuerte el volante. Se acomodó en su asiento, mirándome con los ojos grandes.
llenos de lágrimas contenidas, y luego desvió la mirada hacia la ventana, mordiéndose el labio. Finalmente, con la voz más fría que pude, dije: «Lo sé todo». Pasaron unos segundos de silencio absoluto. Después escuché su respiración entrecortada. La miré de reojo. Sus lágrimas ya caían, empapándole las mejillas. «Por favor, déjame explicarte», susurró. El estómago se me revolvió. Esto no era lo que esperaba de la broma. Quise detenerme, decirle: «Oye, es una broma, solo estaba jugando». Pero algo dentro de mí no me dejó. «Cuéntame tu versión», dije con la voz más dura de mi vida. «¿Cómo pasó?». Lloró tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Entre sollozos me lo dijo, que se había encontrado a su ex afuera de la tienda de vinos. Él le pidió hablar, que fueron a su depa solo un minuto, que no sabía cómo terminó en su cama, que no significaba nada, que no quería perder lo que teníamos. Yo no sentí nada, ni rabia, ni celos, ni el dolor que imaginé. Solo un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado todo y dejado un hueco frío. Cuando llegamos a nuestro departamento pequeño de una recámara, estacioné, la miré y le dije en voz baja: «La boda se cancela». Gritó, me rogó, se tiró de rodillas al piso alfombrado, me abrazó las piernas tan fuerte que casi me caigo. Sus lágrimas empapaban mis jeans y yo solo la miraba desde arriba pensando: «Qué raro, hace 30 minutos habría dado la vida por ti». Le dije que tenía 2 días para empacar y largarse. Tomé mis llaves, salí, subí al coche y manejé hasta casa de mi tío a media hora. Dormí en su sofá, mirando el ventilador girar lento en el techo y escuchando el zumbido del refri en la cocina. No comí, no lloré. Solo estuve ahí vacío, como si alguien hubiera borrado mi existencia con un plumón negro. El lunes por la tarde regresé. El departamento estaba vacío, verdaderamente vacío. Se había llevado todo: la cama matrimonial, el buró, la vajilla que compramos en Walmart, las tazas con nuestros nombres pintados que hicimos en aquella feria de artesanías. Solo dejó mi silla gamer vieja y una cuchara perdida en un cajón. No me importó. Bajé a la bodega horrera de la esquina y compré una olla barata, un paquete de ramen instantáneo, un plato de plástico y un tenedor metálico. Esa noche me senté en el piso, con las piernas cruzadas, comiendo fideo directo de la olla, mirando la pared blanca frente a mí. Después extendí mi saco viejo en la alfombra, me acosté encima, cubriéndome con mi sudadera, y me quedé ahí, escuchando el silencio absoluto a mi alrededor, y por primera vez en días sentí algo: alivio. Porque tal vez dormir en el suelo no sea tan malo. Te enseña que no hay más abajo donde caer, solo queda subir.